Rusia contra las cuerdas. Sus fuerzas sufren grandes pérdidas y cientos de soldados mueren cada día. La guerra en Ucrania ha durado mucho más de lo que esperaba el Kremlin y el presidente ruso, Vladimir Putin. Se está quedando sin opciones. Entonces, en una medida desesperada, Rusia parece haber recurrido a un aliado improbable y controvertido, Corea del Norte. Pero no en el caso de armas y municiones. Pyongyang ya ha sido acusado de suministrar a Moscú. Esta vez es diferente, mucho más serio. Los informes sugieren que se podrían enviar soldados norcoreanos al frente, botas reales sobre el terreno. Una alianza que marca un nuevo capítulo peligroso en esta guerra. La medida plantea la pregunta: si Corea del Norte está lista para lanzar sus fuerzas contra Rusia, ¿qué significa eso para la guerra en Ucrania? Y, lo que es más importante, incitará a la OTAN, la alianza militar más poderosa del mundo, a dar un paso al frente y luchar directamente en nombre de Ucrania. En este video discutimos esta alianza y lo que significa para la guerra y cómo podría obligar a la OTAN a repensar su papel en Ucrania. Porque ahora no se trata solo de Ucrania, sino también del futuro del conflicto global. Antes de sumergirnos en un escenario, repasemos los conceptos básicos. Después de todo, es imposible entender el panorama general sin saber primero qué está pasando con la participación de Corea del Norte. En otras palabras, necesitamos conocer los hechos antes de poder afrontar las consecuencias. Así que comencemos con lo que sabemos. Sabemos que los informes sobre la participación de Corea del Norte en la guerra en Ucrania están aumentando y son difíciles de ignorar. La inteligencia militar ucraniana, las organizaciones gubernamentales ucranianas, la inteligencia surcoreana y los medios occidentales dicen lo mismo. Las tropas norcoreanas entran en la guerra del lado de Rusia. Sin embargo, todas estas fuentes parecen no estar de acuerdo en un punto. ¿Cuántos soldados norcoreanos están realmente involucrados? Una fuente de inteligencia militar ucraniana reveló a la BBC que Rusia estaba creando una unidad de 3,000 soldados norcoreanos. Kyiv cree que esta unidad podría prepararse en Ulan-Ude, cerca de la frontera con Mongolia. Al mismo tiempo, una fuente militar del lejano oriente ruso confirma que los norcoreanos ya han llegado a la base cercana a Ussuri, al norte de Vladivostok, pero subraya que su número no supera las 3,000 personas. Esta fuente, sin embargo, no quiso precisar cuántos soldados se encuentran realmente en el lejano oriente. Esto nos lleva a los informes del Servicio Nacional de Inteligencia, NIS, de Corea del Sur, que muestran que ya se han enviado 1,500 tropas a Rusia. Estos soldados habrían llegado entre el 8 y el 13 de octubre, trasladados a Vladivostok en 7 barcos rusos, pero no habrían venido solos. Los informes también indican que se llevaron uniformes, armas e incluso documentos de identidad rusos falsos. Sin embargo, el NIS afirma que se trata solo de la primera oleada de soldados. Otros norcoreanos seguirán su ejemplo, lo que podría aumentar su número a 12,000 soldados, dijo la agencia. Se trata de una cifra lo suficientemente grande como para tener un impacto real. Aunque esta cifra no ha sido confirmada oficialmente, demuestra la profunda implicación de Corea del Norte en la guerra de Ucrania. En cuanto a dónde irán estas tropas, se espera que la unidad norcoreana con base en Ulan-Ude se despliegue en la provincia rusa de Kursk, la misma zona donde las fuerzas ucranianas lanzaron una incursión en agosto. Su función podría ser proteger partes de la frontera ruso-ucraniana, liberando a las unidades rusas para combates más directos en otros lugares. Pero no esperen que los soldados norcoreanos estén en el frente todavía. Expertos como Valery Ryabik, editor en jefe de la publicación ucraniana Defense Express, creen que estas unidades inicialmente se utilizarán en funciones más de apoyo. Pero incluso si no son enviados inmediatamente al combate, su mera presencia permite a Rusia mover más fuerzas propias a posiciones ofensivas. Se podría pensar que toda esta evidencia parece más bien especulativa. ¿Dónde está la evidencia concreta? Y la prueba en vídeo, sin duda, la evidencia más convincente de la participación de Corea del Norte es un video transmitido en CNN por el Centro Ucraniano de Comunicaciones Estratégicas.
Este video muestra a soldados norcoreanos alineados en un campo de entrenamiento ruso, recibiendo sus uniformes y equipos. Aunque sus conversaciones no se pueden entender completamente debido a la mala calidad del sonido, parecen hablar coreano. Y es solo una película. Otro, geoetiquetado por CNN, muestra a soldados norcoreanos llegando al campo de entrenamiento de Sogivka, cerca de la frontera entre Rusia y China. Se escucha a un hablante de ruso decir, "No podemos registrarlos", y luego, "Aquí hay millones de ellos". Esto es, solo se isla comienzo. Si bien millones son ciertamente una exageración, estas palabras subrayan la escala de este desarrollo, así como el secreto que lo rodea. CNN también publicó una copia de un cuestionario que los reclutas norcoreanos debían completar al llegar a Rusia, en el que se enumeraban las tallas de sombreros, tocados, uniformes y zapatos. La parte superior del cuestionario está escrita en ruso, mientras que las diferentes opciones de tamaño están escritas en coreano. Esto significa que los norcoreanos no solo están integrados, sino también equipados para su nuevo papel. El cuestionario y 2 vídeos también confirman la información del NISD, que los soldados están equipados y entrenados antes de ser enviados a Ucrania. Según el NIS, los soldados norcoreanos, actualmente estacionados en las bases militares de Vladivostok, Yurisk, Khabarovsk y Blagoveshchensk, solo serán enviados a zonas de combate después de completar su entrenamiento. Una cortesía común que no muestran muchos ciudadanos rusos que son lanzados al combate con una preparación mínima, mal entrenados y mal equipados. Pero dada la presunta identidad de estos soldados norcoreanos, este trato especial no debería sorprender. Como puedes ver, el NIS informa que las unidades enviadas a Rusia fueron inspeccionadas personalmente por el propio Kim Jong-un antes de su despliegue, lo que indica que estos soldados podrían formar parte de las fuerzas de élite de Corea del Norte, dada la desconfianza del país hacia los reclutas, que pueden ser propensos a la deserción. Es probable que se desplieguen fuerzas de operaciones especiales en Ucrania porque están altamente entrenadas y, lo que es más importante, son muy leales. Las fuerzas especiales pueden parecer intimidantes desde el principio. Son el tipo de soldados de élite a los que no te gustaría enfrentarte en el campo de batalla. Puedes imaginar a los SEAL de la Armada estadounidense, los SAS británicos o incluso los Spetsnaz rusos, unidades de élite conocidas por su precisión, sus tácticas letales y su entrenamiento superior. Pero no exageremos. Estemos hablando de Corea del Norte, un país conocido por su equipo obsoleto, tácticas poco confiables y un ejército mejor entrenado para grandes desfiles que para la guerra moderna. Claro, son leales, tal vez hasta cierto punto, pero cuando se trata de heroísmo en el campo de batalla, no son rival para las mejores fuerzas especiales del mundo. Entonces, ¿qué puede esperar exactamente Ucrania de las fuerzas norcoreanas enviadas para oponerse a ella? Bueno, el personal enviado a Vladivostok provendría de unos 200,000 soldados de las Fuerzas de Operaciones Especiales, o SOF, cuya misión principal es investigar y probar los sistemas de defensa de Corea del Sur. Es probable que esta cifra por sí sola llame la atención. ¿Para qué? Porque las fuerzas especiales verdaderamente de élite del mundo se cuentan por cientos, no por cientos de miles. Los SEAL, alrededor de 2,500 miembros activos. SAS británicas, 400 a 500 agentes de élite. Incluso los Spetsnaz rusos, por muy notorios que sean, no pueden acercarse a esta suma de 6 cifras. Ukin está redefiniendo lo que significa ser especial. ¿O estamos lidiando con una sensación exagerada de grandeza militar? Ahmed Hassan, director ejecutivo de Gray Dynamics, una empresa de inteligencia con sede en Londres, ve las cosas desde una perspectiva diferente. La unidad SOF de Corea del Norte puede ser excepcional según sus propios estándares, pero no es una insignia de honor según los estándares de la OTAN o Rusia. Si hay un rango entre 1 y 10, digamos que 1 es básico, y 10 es Delta Force o SAS. Entonces NK Force es un sólido top 5. Básicamente son soldados de nivel medio en el mundo de las fuerzas especiales.
es decir, si somos generosos. La única área en la que SOF realmente sobresale es en el misterio. Es sin duda una de las unidades militares más secretas del mundo, lo que nos sorprende teniendo en cuenta el país de donde es originaria. Fundamentalmente, las SOF son un enigma para las potencias occidentales. Leal y altamente entrenado. Aunque carente del equipo militar avanzado de las fuerzas de la OTAN, SOF también tiene una historia accidentada. Fundada en 1968, ganó notoriedad tras el desastroso ataque a la Casa Azul, la residencia del presidente surcoreano, en el que murieron 26 de los 31 agentes. Teniendo en cuenta que su nacimiento fue un completo desastre, no sorprende que se sepa poco sobre sus hazañas posteriores. Según informes, se han desplegado fuerzas de las SOF en Siria para apoyar al régimen de Bashar al-Assad. Sin embargo, se especula que estos soldados eran simplemente mercenarios norcoreanos, lo que hace que sus capacidades reales sean aún más confusas. Lo que sí sabemos es que en 2017 participaron en un evento público poco común, marchando con orgullo junto a soldados regulares. Porque nada es mejor que una marcha sincronizada para fuerzas especiales de élite. El mismo año, los medios estatales de Corea del Norte mostraron a soldados de las SOF vestidos con pintura de camuflaje negra y gafas de sol oscuras, sosteniendo lo que se describió como un nuevo rifle equipado con un lanzagranadas. Sin embargo, varios informes indican que sus uniformes guardan un sorprendente parecido con los que usan las fuerzas especiales de Corea del Sur, conocidas como los boinas negras. Quizás Corea del Sur debería consolarse diciendo que la imitación es la forma más sincera de adulación. Incluso los pocos detalles que conocemos sobre SOF son suficientes para plantear la pregunta: ¿su presencia realmente cambiará el rumbo de la batalla o será simplemente otra patada en el terreno para que Rusia contraataque, dados los desafíos que enfrentará en Ucrania? La segunda opción parece mucho más probable. Ya sea que los soldados norcoreanos que luchan por Rusia sean realmente fuerzas especiales o tropas regulares, una cosa es segura: su integración será una batalla cuesta arriba. Para empezar, la barrera del idioma. Los soldados norcoreanos no solo no hablan ruso, sino que no hablan ruso en absoluto. Esto plantea un grave problema en el caos del combate, donde la comunicación es fundamental. Integrar a miles de norcoreanos en unidades militares rusas no es tan sencillo como añadir tropas adicionales a las filas. Un analista señaló las dificultades que enfrentaba Rusia al intentar integrar a cientos de prisioneros en sus fuerzas, y estos tipos hablaban ruso. Ahora imaginemos la complejidad añadida cuando los soldados en el terreno ni siquiera hablan un idioma común. Además, el frente oriental de Ucrania se ha convertido en una guerra de desgaste. Una brutal picadora de carne donde las tradicionales operaciones encubiertas y tácticas de fuerzas especiales pueden resultar ineficaces. Tal como están las cosas, la verdadera pregunta es: ¿qué harán exactamente los soldados norcoreanos en el campo de batalla? Sin un papel claro, corren el riesgo de convertirse en un pasivo adicional en lugar de un activo valioso. Otro desafío importante es la falta de experiencia reciente en combate de las fuerzas norcoreanas. Aunque el país tiene un impresionante ejército en servicio activo de alrededor de 1,28 millones de soldados, el cuarto más grande del mundo, la mayoría de estas tropas no han participado en ninguna operación de combate significativa en años. A diferencia del ejército ruso, que participó activamente en los conflictos, para bien o para mal. Las tropas norcoreanas son más conocidas por sus habilidades de ingeniería y construcción. La guerra en Ucrania podría marcar su primera participación en un conflicto internacional, y entrar en un entorno de tan alto riesgo sin ninguna experiencia real podría resultar desastroso. También está la cuestión de la táctica. La estructura militar de Corea del Norte se basa en el antiguo modelo soviético, lo que plantea interrogantes sobre la capacidad de sus unidades de infantería motorizada para adaptarse a las realidades de la guerra moderna. Es posible que sus tácticas tradicionales no funcionen bien en una batalla caracterizada por maniobras rápidas, tecnología y adaptabilidad. Y no olvidemos el riesgo de exponer a los norcoreanos a la vida en Occidente.
Si estos soldados se ven en una situación en la que ven cómo vive la otra mitad, especialmente en comparación con la dura realidad de su país de origen, la deserción puede convertirse en un problema grave, incluso para las llamadas fuerzas de élite. Por eso Bruce W. Bennett, investigador de defensa internacional del Instituto de Investigación estadounidense RAND, pidió a Estados Unidos que lanzara campañas de información destinadas a persuadir a los soldados norcoreanos enviados a Rusia a desertar. Esto nos deja con una pregunta más antes de comenzar a discutir qué significa la presencia de estos soldados para la guerra en Ucrania. ¿Por qué Corea del Norte envió tropas en primer lugar? Bueno, comencemos con el hecho de que Putin necesita desesperadamente mano de obra. Después de 2 años y medio de guerra, Rusia sufrió pérdidas increíbles. Los informes del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania muestran que el país ha perdido 678.520 soldados desde febrero de 2022. ¿Qué solución ve Putin a un golpe tan grave a sus filas? Lleva a los norcoreanos a la batalla. Es una decisión desesperada, pero aquí es donde se encuentra Rusia, acorralada y buscando posibles aliados. Pero hay algo más. Es posible que Rusia no llame a tropas extranjeras si uno de sus últimos intentos de movilización obligatoria tiene éxito. Valery Akumenko, del Centro Británico de Estudios de Conflictos, cree que el despliegue de tropas norcoreanas podría ser una forma para que Putin afronte las consecuencias de una movilización fallida. El ejército ruso enfrentó oposición pública y muchos reclutas simplemente se negaron a luchar. Entonces, si no puedes convencer a tus propios ciudadanos de que arriesguen sus vidas, ¿por qué no confiar la tarea a otros? Pero, ¿por qué Corea del Norte aceptaría ayudar en tales circunstancias? Resulta que Moscú y Pyongyang tienen mucho en común. Más importante aún, ambos son parias en Occidente, lo que los ha obligado a profundizar sus vínculos en los últimos meses. Kim incluso llamó a Putin su camarada más cercano y le deseó al presidente ruso un feliz cumpleaños número 72 el 8 de octubre. Pero para ambos países, no se trata solo de sutilezas diplomáticas, se trata de sobrevivir en un entorno global hostil. Pero seamos honestos, esta creciente relación está impulsada exclusivamente por incentivos mutuos. Como mencionemos, Moscú necesita desesperadamente soldados y Pyongyang necesita dinero y tecnología. Es un caso clásico en el que tú me rascas la espalda y yo te rasco la tuya. Corea del Norte está aislada y con problemas de liquidez, y la perspectiva de recibir ayuda de Rusia es demasiado tentadora para ignorarla. Sin mencionar que el país podría beneficiarse significativamente del acceso a la tecnología militar rusa, algo que Moscú normalmente se mostraría reacio a compartir. Kim quiere que su país sea reconocido como un estado nuclear. Un poco de tecnología rusa podría contribuir en gran medida a lograr este objetivo. Además, participar en un conflicto activo le da a Corea del Norte la oportunidad de demostrar sus capacidades militares en el escenario mundial, que es el sueño de cualquier nación que busque legitimidad. Pero más allá del aspecto teatral, el acuerdo entre Rusia y Corea del Norte les da a los soldados norcoreanos algo de lo que tanto carecen: experiencia real en combate. Por un lado, esto puede suponer un desafío importante para estas ramas, como ya hemos mencionado. Por otro lado, lo ven como una oportunidad de probar finalmente el combate después de años de aislamiento de la guerra real. Esto podría ser un gran problema para los militares, cuyo personal está entrenado principalmente en desfiles y posturas más que en situaciones prácticas de combate. Si regresan a Corea del Norte, todos regresarán con conocimientos valiosos sobre la guerra moderna, tácticas y equipos que pueden usarse para mejorar sus propias capacidades militares. En resumen, la participación de Corea del Norte no es un acto de bondad al azar. Es un juego estratégico de supervivencia y desarrollo en un mundo que en gran medida les ha dado la espalda. Ambas naciones operan desde una posición de debilidad. Por lo tanto, se sienten naturalmente atraídos el uno por el otro en su lucha por la supervivencia. A medida que avancemos, está claro que Rusia y Corea del Norte vigilarán a toda costa el beneficio mutuo del premio.
Esto nos lleva a las disposiciones de seguridad mutuamente beneficiosas que responden a la pregunta del título de la película. En junio de 2024, durante una rara visita a Corea del Norte, Putin y Kim supuestamente firmaron lo que describieron como un pacto de paz y defensa. Pero, francamente, este acuerdo histórico tiene menos que ver con mantener la paz y más con establecer una alianza militar para brindar ayuda mutua en caso de agresión contra una nación. La asociación, que el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller, describió como un nuevo nivel de desesperación para Rusia, subraya la profunda necesidad de apoyo mientras Rusia continúa sufriendo grandes pérdidas en este conflicto prolongado. Ahora veamos los detalles de este pacto. El acuerdo representa un cambio significativo en los vínculos históricos entre las dos naciones, que han experimentado altibajos a lo largo de décadas. Reemplaza acuerdos anteriores de 1961, 2000 y 2001, estableciendo la primera cooperación militar formalizada entre los dos países en más de 20 años. El acuerdo tiene como objetivo principal fortalecer las defensas de los dos países contra lo que consideran amenazas inminentes de Occidente, particularmente de Estados Unidos, Corea del Sur y Japón. Si bien el texto exacto de este acuerdo de defensa mutua sigue siendo secreto, se han destacado elementos clave que nos permiten comprender sus implicaciones. A los efectos de esta película, la cláusula de ayuda mutua es la más importante. Esta cláusula establece que los dos países se apoyarán mutuamente en caso de un ataque. Ahora quizás se pregunten cómo esta cláusula, o este acuerdo en general, podría justificar la interferencia de Corea del Norte en Ucrania cuando el agresor es Rusia. Bueno, cuando las Fuerzas Armadas ucranianas comenzaron a entrar en la región rusa de Kursk, las cosas cambiaron. Rusia podría interpretar el avance como un ataque a su territorio, lo que activaría la cláusula de asistencia mutua del Pacto de Defensa. Esto permite a Rusia recurrir a Corea del Norte en busca de apoyo militar bajo el pretexto de una autodefensa colectiva. Esto puede parecer descabellado, dado que Rusia desencadenó un conflicto mayor al invadir Ucrania. Pero desde un punto de vista jurídico, una incursión en territorio ruso constituye excusa suficiente para que Rusia se posicione como defensor. Por supuesto, esto causaría muchas complicaciones. Para que la intervención militar de Corea del Norte se considere verdaderamente justificada, Rusia tendría que demostrar que las acciones de Ucrania constituyen un ataque armado a su territorio soberano y que la respuesta es proporcional a la amenaza. El principio de proporcionalidad es importante aquí. Las respuestas militares excesivas o desproporcionadas pueden constituir una violación del derecho internacional humanitario. Además, el mundo es muy consciente de estas afirmaciones de autodefensa, especialmente dadas las sanciones en curso contra Corea del Norte y la condena generalizada de Rusia por su invasión de Ucrania. Entonces, si bien este acuerdo de cooperación puede proporcionar una excusa legal conveniente para que Rusia busque ayuda de Corea del Norte, la realidad es mucho más clara. Este llamamiento no es más que un pretexto apenas disimulado para una mayor escalada, y no un verdadero acto de autodefensa. Esto nos lleva a la siguiente pregunta crucial. Entonces, ¿por qué Ucrania no puede recurrir a la OTAN en busca de ayuda? Lamentablemente, existe una respuesta bastante sencilla a esta pregunta. Ucrania no puede pedir ayuda a la OTAN porque no es miembro. El mecanismo de defensa colectiva de la OTAN, contenido en el artículo 5 de su carta, se aplica solo a los Estados miembros. Y aunque los líderes ucranianos, en particular el presidente Volodymyr Zelensky, han abogado por una membresía acelerada o una inclusión más directa en la alianza, el país todavía pertenece a la categoría de socios. Esto significa que la OTAN no tiene obligación legal de intervenir militarmente, por grave que sea la situación. Y según Zelensky, la situación será bastante grave. El presidente ucraniano ha expresado repetidamente su preocupación por la posible participación de las fuerzas norcoreanas en el conflicto. Según la información que recibió, hasta 10,000 soldados norcoreanos podrían estar preparándose para luchar junto a Rusia. Ya no se trata de entregar armas. En realidad, se trata de transferir gente de Corea del Norte a las Fuerzas Armadas de Ocupación,
digo, pintando un panorama preocupante de un conflicto que podría intensificarse más allá de las fronteras actuales. Pero Zelensky no es el único preocupado por la posibilidad de que tropas norcoreanas se unan a la lucha. Aunque Estados Unidos aún no ha presentado cargos contra Pyongyang, ha expresado su preocupación por la posible presencia del ejército norcoreano en Ucrania. Por un lado, la participación de Corea del Norte permitiría a Pyongyang obtener información en tiempo real por primera vez, envalentonando a una nación ya demasiado entusiasta. Como dijo el general Charles Flynn, comandante del ejército estadounidense en la región de Asia y el Pacífico, encuentro muy preocupante este tipo de retroalimentación del campo de batalla real que permite ajustes en las armas, municiones, capacidades e incluso en las personas de Corea del Norte. Pero la pregunta también sigue siendo ¿qué impacto tendría Corea del Norte en la guerra? Los legisladores estadounidenses, como el presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Mike Turner, han calificado los movimientos de tropas reportados como preocupantes y una escalada extrema del conflicto en Ucrania. Esta opinión fue compartida por el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores francés, Christophe Lemoyne, quien calificó la injerencia de Corea del Norte en Ucrania como un hecho extremadamente preocupante y grave. Esta reacción es tanto más significativa cuanto que, recordemos, el presidente francés Emmanuel Macron fue el único líder occidental que propuso enviar fuerzas de la OTAN para defender Ucrania, lo que causó mucho ruido en su momento. Pero, ¿qué tiene que decir la OTAN esta vez? Por su parte, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, aseguró que la alianza estaba siguiendo de cerca la situación, pero también se abstuvo de confirmar el despliegue de tropas. Esto sugiere que incluso con tensiones tan crecientes, la OTAN tiene las manos atadas. La legalidad de la intervención sigue siendo un obstáculo importante. Lo peor, Ucrania no parece estar más cerca de ser miembro de la OTAN que al comienzo del conflicto, lo que deja al país en una posición precaria. Aunque Zelensky presentó recientemente su plan de victoria para Ucrania, que incluye la membresía en la OTAN, parece difícil dar pasos concretos para lograr este objetivo. Además, los diplomáticos de la OTAN enfatizan que las fronteras de Ucrania deben estar claramente definidas antes de que se pueda considerar su membresía, lo que se complica por el hecho de que alrededor del 20% del territorio de Ucrania está actualmente controlado por fuerzas rusas. Así que, por ahora, la OTAN está dispuesta a ofrecerle a Ucrania solo dinero, no membresía. ¿Pero cambiaría esto si Corea del Norte se uniera más? Absolutamente. El riesgo de una escalada significativa podría ciertamente llevar a la OTAN a reconsiderar su posición. Si la interferencia de Corea del Norte aporta importantes ventajas militares a Rusia o aumenta la intensidad del conflicto, podría obligar a los miembros de la OTAN a tomar medidas más decisivas. Además, las consecuencias políticas de la interferencia de Corea del Norte podrían empujar a la OTAN a intervenir, especialmente si la interferencia conduce a crisis humanitarias o amenazas significativas a la seguridad europea. Si se considera que las acciones de Corea del Norte desestabilizan la región o contribuyen a cometer crímenes, la OTAN podría justificar una intervención para hacer cumplir las normas internacionales y proteger la estabilidad europea. Si a esto le sumamos las implicaciones de una alianza reforzada entre Rusia y Corea del Norte, la OTAN no tendrá más opción que intervenir. Después de todo, estamos hablando de una alianza de dos estados con armas nucleares, liderados por dos de los regímenes más impredecibles y agresivos del mundo. Una alianza ruso-norcoreana fortalecida no solo desestabilizaría a Ucrania, sino que podría amenazar toda la seguridad de Europa. Pero aquí está el problema. Si eso sucede, la OTAN, esencialmente, tendrá que elegir entre dos opciones imposibles: quedarse impasible y dejar que Ucrania caiga ante una Rusia envalentonada y respaldada por Corea del Norte, o intervenir y arriesgarse a una tercera guerra mundial. ¿Cómo puede verse? Si la OTAN entra directamente en el conflicto con tropas y nuevas armas, lo que está en juego aumentará a niveles sin precedentes, convirtiendo la actual guerra regional en una guerra global.
Es casi seguro que una confrontación militar directa entre la OTAN y Rusia desencadenaría el artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte, que requeriría que todos los miembros de la OTAN se defendieran entre sí, transformando así el conflicto en una guerra multinacional entre Occidente por un lado y Rusia y Corea del Norte por el otro. Recuerde, no se trata solo de botas en tierra o escaramuzas en vuelo. Estos son 4 de los 5 estados con armas nucleares reconocidas que enfrentan un conflicto abierto. El riesgo de una escalada catastrófica es innegable. Rusia, que ya se encuentra bajo una enorme presión por las sanciones y las pérdidas militares, consideraría la intervención de la OTAN como una amenaza existencial. En tal escenario, Putin ha dejado claro que Rusia no dudaría en utilizar armas nucleares. Después de todo, la doctrina militar rusa permite el uso de armas nucleares tácticas en una guerra convencional, particularmente si Rusia cree que su integridad territorial o la supervivencia de su régimen están en peligro inminente. Incluir a Corea del Norte, otro país sospechoso de poseer armas nucleares. En la ecuación solo aumenta la amenaza. Entonces, en este contexto, la Tercera Guerra Mundial no sería otro conflicto convencional a gran escala como la Segunda Guerra Mundial. Esto implicaría casi inevitablemente ataques nucleares. Y una vez que se cruza el umbral nuclear, el camino hacia la desescalada es prácticamente inexistente. Ambas partes se verían obligadas a tomar represalias, lo que provocaría una destrucción generalizada a una escala nunca antes vista por la humanidad. Incluso si solo Rusia y Estados Unidos, el miembro más poderoso de la OTAN, participaran en el conflicto, el resultado sería nada menos que apocalíptico. Después de todo, con 5.044 y 5.500 ojivas nucleares respectivamente, Estados Unidos y Rusia poseen casi el 90% del arsenal nuclear del mundo. En un posible conflicto entre estos dos países, ciudades enteras, infraestructuras y tal vez incluso naciones serían destruidas en cuestión de horas. El número de muertos podría llegar a decenas de millones, y los efectos a largo plazo de la lluvia radiactiva y el daño ambiental afectarán a miles de millones de personas en todo el mundo. Una simulación de 2019 desarrollada por el Programa de Ciencia y Seguridad Global de la Universidad de Princeton proporciona una visión más precisa de estas cifras. La simulación estima que más de 90 millones de personas morirían o resultarían heridas en las primeras horas de un conflicto nuclear entre Estados Unidos y Rusia. Por supuesto, no podemos subestimar la participación de otros países. La participación de la OTAN en Ucrania probablemente atraería a otras potencias mundiales como China, una aspirante a superpotencia global que tiene relaciones complejas con Rusia y Occidente, podría verse obligada a adoptar una postura de confrontación. Por supuesto, China también podría aprovechar esta escalada para promover sus propios intereses en regiones como Taiwán o el Mar de China Meridional, aunque sin duda una guerra nuclear haría inútil cualquier juego estratégico en estas regiones. Otros países, ya sean aliados de la OTAN o simpatizantes de Rusia y Corea del Norte, también podrían verse arrastrados al conflicto, extendiendo su alcance mucho más allá de Europa y Asia. Básicamente, lo que comienza en Ucrania escalará hasta convertirse en un conflicto que se extenderá a los 4 rincones de Europa. Pero preguntémonos, ¿estás de acuerdo? ¿Pueden la OTAN y Corea del Norte en Ucrania igualar la Tercera Guerra Mundial? Si este es el caso, ¿cuál cree que será el detonante de la participación de la OTAN? ¿O cree que se puede evitar por completo una gran guerra mundial? Y si es así, ¿cómo? Comparta sus teorías en la sección de comentarios a continuación.